Hola, soy Nate de Christchurch Montevideo y esta semana mi mamá me contó una historia de mi infancia que no recuerdo para nada. Ella no podía recordar todos los detalles, pero aparentemente cuando yo tenía 12 años más o menos, como familia teníamos un plan de ir al cine una noche y yo estaba realmente emocionado de ver esta película. Pero mi mamá dice que ese día me porté muy mal. Ninguno de nosotros se acuerda de lo que hice realmente, exactamente, pero debe haber sido bastante grave porque el castigo fue que al final no podía ir al cine. Tuve que quedarme en casa mientras mis hermanos menores fueron con mis padres. Qué dolor, ¿no? Lo mejor que pude hacer fue mirar el tráiler en casa, pero no sé si eso fue un consuelo. Más bien, lo hizo peor. Mi mamá dice que yo estaba bastante decepcionado, obviamente, y ella estaba triste, pero como ustedes padres saben, a veces ustedes tienen que cumplir la disciplina amenazada. Y bueno, funcionó porque ahora soy un ángel. Pero creo que Moisés podría identificarse conmigo. Estamos en esta serie de sermones acerca de las montañas de la Biblia. Estamos contando las historias de los eventos monumentales que pasaron allí y cómo Dios las usó para comunicar y conectar conceptos más profundos a lo largo de las escrituras, que realmente son bastante relevantes para nosotros hoy en día. Y podríamos hacer una serie completa solo sobre las montañas de la historia de Moisés. Hay un montón. Y creo que el primer monte que te viene a la mente, o capaz el único, cuando piensas en Moisés es el Sinaí. Pastor John habló de esa montaña la semana pasada. Pero hoy quiero volver a Moisés para reflexionar sobre una de sus cimas menos famosas. La última montaña de Moisés, el monte Nebo. Es aquí donde creo que él experimentó algo como yo cuando tenía 12 años, pero en una escala mucho más grande. Si te acuerdas de la historia, Moisés lideró el éxodo fuera de la esclavitud en Egipto y hacia la tierra prometida, que Dios se comprometió a darle al pueblo de Israel. Un lugar de satisfacción y descanso donde por fin podrían sentirse en casa. Pero esa generación se negó a creer a Dios en sus promesas. De hecho, se rebelaron contra su plan y querían regresar a Egipto, la tierra de su esclavitud, a la maldad. Entonces, Dios declaró que ahora solo la generación de sus hijos podrían entrar la tierra prometida. Entonces Moisés y un par de otros hombres fieles entrarían con esa próxima generación. Pero al final del libro de Deuteronomio, es el último de los 5 libros de Moisés que escuchas llamado el Torá. Dios le dice a Moisés, es tu momento. Y dirigió a Moisés hasta la cima de una montaña alta, el monte Nebo, al otro lado del río Jordán, desde Jericó, en Israel. Con una vista incomparable, el Señor le mostró la gloriosa tierra prometida, la que Moisés había estado deseando y anhelando ver. Pero Dios le recordó, solamente podrás verlo de lejos. No entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Moisés murió ahí, en ese pico, y dice, los israelitas hicieron el duelo por Moisés hasta que terminó el tiempo de llanto y duelo. ¿Pero qué pasó? Moisés no fue eximido de esa prohibición generacional. Bueno, algún tiempo después de la rebelión del pueblo, Moisés también tuvo su momento de fracaso. El relato registra que la gente estaba muriendo de sed en el desierto y se quejaba con Moisés.
como habían hecho por años y años sin parar. Entonces Moisés estalló. Dice que Dios gentilmente le dijo a Moisés que hablara a una roca, que iba a chorrear suficiente agua para las vidas de todas estas personas. Y Moisés, como el hombre que vio a Dios haciendo retroceder las aguas del mar, tipo una roca respondiendo así al habla humana, no habría sido un concepto tan loco. Pero Moisés no confiaba en Dios y no representó bien su carácter perfecto frente al pueblo. Entonces reaccionó y golpeó la roca 2 veces con su bastón. Ahora Dios todavía hizo que el agua que anhelaban desesperadamente saliera del agua, de la roca. Pero ese fue el fin de las esperanzas de entrar en la tierra prometida para Moisés. Y ahora, años después, aquí está en el monte Nebo, viendo una especie de trailer, pero sin poder entrar, sin poder ir, con decepción y lamento, sin duda. Pero este fue el mismo Moisés que posiblemente tenía la relación más únicamente cercana con el Dios del universo. Porque Dios le dijo una vez que iba a llenarlo con su poder para poder hacer sus poderosas obras. Y dijo que iba a llenar a Moisés con sus palabras, poner sus palabras en su boca para poder hablar las palabras de liberación para la nación de Israel. Y también fue Moisés que estableció la carpa del tabernáculo, donde Dios podía morar entre su pueblo y donde ellos podían arreglar las cosas con él por sus fracasos. Moisés era el hombre que subía esa montaña ardiendo con el fuego de la presencia de Dios para encontrarse con él en nombre del pueblo. Entonces Moisés tenía el poder y las palabras de Dios, pero lo más increíble es que él vio a Dios. Éxodo nos dice que una vez que subió esa montaña, Dios le mostró su gloria, pero solo de pasada. Pero su cara, la cara de Moisés, cambió, resplandeció por estar con Dios. Había absorbido la luz y tardó en desvanecerse, porque Dios es luz. Para la nación de Israel no había nadie como Moisés. Por eso, después de morir en el monte Nebo, se dijo: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Porque nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Y esa es una declaración gigante, porque Moisés había anunciado una profecía de Dios, que vendría algún día un profeta como Moisés. Y el Antiguo Testamento les informaba a los israelitas que iban a saber que es Él, porque iba a tener el poder de Dios, las palabras de Dios, iba a conocer a Dios cara a cara. Y sabemos que en la época de Jesús, quien quiera que Moisés estaba prediciendo, no había venido aún, porque la gente estaba esperándolo y buscándolo. Juan, un discípulo de Jesús, escribió: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y luego, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Así que su poder
Les hizo pensar que era Él, y sus palabras les hicieron pensar eso, y el comienzo del Evangelio de Juan realmente nos aclara las cosas. Dice, en el principio la palabra Jesús ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La palabra se hizo hombre y moró entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Viste que Dios no solo llenó a Jesús con su poder, Jesús es su poder. Viste que Dios no solo llenó a Jesús con sus palabras, pero Jesús es la palabra. Y Jesús no solo vio a Dios y conoció a Dios, pero está en unión íntima con Él porque Él es Dios. Y Jesús no solo reflejó la luz de Dios porque Él es luz. De hecho, una vez Jesús subió una montaña para encontrarse con Dios el Padre, y su cara fue cambiada, transformada. ¿Y quién iba a saber que estaba parado con Elías, de quien hablamos la semana pasada, y Moisés? Pero ¿cómo? Si murió Moisés miles de años antes en el monte Nebo. Y aquí es donde se pone buena la historia, porque cuando dije que el pecado de Moisés fue el fin de sus esperanzas de entrar en la tierra prometida, eso no era completamente preciso, porque eventualmente sí entraría la tierra prometida suprema, que Dios provee y prepara para todos los que confían en Jesús, que Él quita los fracasos que nos mantienen afuera. Y ahora es nuestro turno también. Aparentemente el mayor deseo de Moisés siempre era esto, desde el principio. Porque el autor de Hebreos dice sobre muchas personas de la fe, héroes de la fe y Moisés, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa en sus vidas. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos, como en el monte Nebo, y lo aceptaron con gusto, consideraron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzará de ser llamado su Dios, porque les preparó una ciudad. Y ese mismo autor deja en claro que esta invitación, esta promesa de una tierra de descanso y satisfacción, donde por fin podemos sentirnos en casa, sigue en pie y está abierta para ti y para mí. Porque en las últimas páginas de la Biblia, en Apocalipsis 21, Dios a otro hombre hizo que subiera una montaña alta para que viera la tierra prometida por venir. Juan, el discípulo que mencionamos antes. Entonces, este pico, identificado solo como la montaña alta de la revelación, es donde Dios le mostró a Juan esta gloriosa tierra renovada en el futuro, que todos hemos deseado y anhelado. Y aunque a Juan no se le prometió entrar en ese momento, al igual a Moisés, más tarde va a hacerlo. Es el país que Moisés estaba esperando de verdad. Es la ciudad que Dios prepara para aquellos que confían en Jesús.
Y como predijo Hebreos 11, Él no va a tener vergüenza de ser nuestro Dios. De hecho, acá dice que todos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y a diferencia de ese pequeño tabernáculo aquí, la morada de Dios está ahora entre sus seres humanos y Él morará con ellos. Y se dijo de Moisés que conocía a Dios cara a cara, pero Juan había escrito: nadie ha visto jamás a Dios hasta que Jesús vino y nos mostró su gloria. Bueno, aquí en el reino futuro todos verán cara a cara a Dios. Seremos cambiados, transformados por el Dios que es luz. De hecho, no habrá noche, porque el Señor mismo será nuestra luz. Y creo que esto es genial, porque recuerda que cuando Moisés murió en el monte Nebo, dice que los israelitas hicieron el duelo por él, hasta que terminó el tiempo de llanto y duelo. Y acá en Apocalipsis 21, el tiempo de llanto y duelo ha terminado, pero para siempre. Porque dice que Él, Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de las cosas ya terminará. Es casi como Dios estuviera arreglando todos los errores, porque curiosamente, donde Moisés no le habló a la roca que derramó agua para la vida, acá las escrituras terminan con la más profunda invitación personal de Jesús, quien reveló que simbólicamente Él era la roca que Moisés golpeó. Pero Él todavía da el agua de la vida a pesar de nuestros fracasos. Él dice: ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El agua que hace que nunca más tengamos sed representa el amor, la alegría y la satisfacción que siempre estamos tratando de encontrar en esta vida, pero que nunca podamos atrapar por completo. Así que sí, y al igual que cuando yo no pude ir al cine, todos tenemos decepciones. Podemos pensar en las decepciones, especialmente aquellas en las que tenemos la culpa. Lamentamos bastante en esta vida. Y nos frustramos también cuando no es nuestra culpa, porque vivimos en un mundo de injusticia, inquietud y dolor. Entonces, creyente o no, vamos a tener decepciones y vamos a tener deseos insatisfechos en esta vida. Y muchos de nosotros tenemos la necesidad fuerte de paz y pertenencia y descanso. Un lugar donde podemos por fin sentirnos en casa. Pero bueno, esa oferta de satisfacción no solo para el futuro. Jesús nos dice a ti y a mí ahora: vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y les daré descanso. Entonces, donde sea que estés con Jesús ahora, te animo a pedirle más fe y que confíes en Él y en sus promesas. Incluso cuando nos sintamos como si estuviéramos en el monte Nebo, viendo de lejos un tráiler de cómo deseamos que fuera nuestra vida. Pero pongámonos en la montaña alta de la revelación de Apocalipsis y esperemos con ansias ese hogar de verdad. Pero mientras tanto, que bajemos ese monte como hizo Juan para disfrutar a Dios ahora y los aspectos gozosos de ese reino que ya están aquí, y que démosles a las personas un vistazo de lo completo con nuestro amor, alegría y paz.